Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé en qué momento lo estés viendo este material, pero espero que sea apoyo para tu clase de mecánica y que entiendas mi explicación. Soy el profe Víctor Antiveros, damos clases en la prepa Carlos Marx y pues ahora vamos viendo lo que es la primera ley de Newton, ¿sale? Estamos en la unidad 2 o es un video explicativo de la unidad 2. Es el quinto video de esta unidad, significa que ya vimos 4 videos explicando algunos conceptos, ¿verdad? Entonces, para no dedicarme explicando de nuevo todo lo anterior, pues nos dedicamos de lleno a explicar un poco lo que es la primera ley de Newton y el concepto de inercia o la ley de la inercia, ¿no? Que se viene uno pegado con el otro. Bueno, entonces ya hemos hablado, mejor dicho, ya he comentado en varios videos anteriores de la unidad 1 incluso, el concepto de las leyes de Newton. No es la primera vez ni la segunda, sino ya varias veces. Entonces ya llegamos a este tema. Qué bueno, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lectura y explicar párrafo por párrafo lo que nos quiere decir y si podemos y si existen algunos ejemplos por ahí de los cuales pueda ayudar para explicar el tema, pues mucho que mejor, ¿verdad? Dice, primera ley de Newton, dice, ya sabemos que ciertas acciones externas que llamamos fuerzas, ¿sale? Pueden alterar el reposo o el movimiento de un cuerpo. Acuérdense que en el video anterior vimos el concepto de fuerza. Entonces, es aquel empuje o aquella acción que es aquella acción que utilizas para afectar a otro cuerpo y que en ese otro cuerpo haya alguna modificación, en este caso, el cambio de posición o el cambio de movimiento. ¿Sale? Entonces, y creo que vimos, déjame verlo rápidamente, me regreso a una diapositiva, vimos el concepto de fuerza, vimos tres definiciones. Entonces, una fuerza aplicada es una acción, ¿sale? La fuerza es una acción ejercida sobre un cuerpo, es decir, un cuerpo afecta a otro, ¿sale? Y esa fuerza la aplicamos simplemente para el cambio de estado del movimiento, ¿no? Ya sea que pase de reposo a otro tipo de movimiento, que salga del reposo, o bien del movimiento constante a ¿cómo se llama? A un movimiento diferente al que tenía. Entonces, a eso le llamamos fuerza, el que cambie, una acción que cambia el estado del objeto. Ok, entonces, vuelvo a repetir, dice, ya sabemos que ciertas acciones externas, que la llamamos fuerzas, pueden alterar el reposo o el movimiento de un cuerpo, pero dice, podrían también el cuerpo hacer esto por sí solo, sin necesidad de una acción externa, es decir, que el cuerpo por sí solo pueda hacer mover el objeto, pues vamos a leer este material y tratar de responder esta pregunta. Es decir, que no sea un objeto externo el que haga que se muevan los objetos, sino un objeto interno, ¿no? O el mismo objeto, dice. Y aquí pues empieza a poner un ejemplo para poder responder esta pregunta. Dice, en un automóvil y otros medios de transporte cotidianos, aparentemente lo que determina que aumente el valor de la velocidad o cambie la dirección del movimiento es algo interno, ¿sale? Es decir, el motor, el sistema de dirección. No obstante, pensar en qué ocurre, bueno, lo que está diciendo es que como un automóvil, aquí tenemos el ejemplo del auto, igual que el auto, pues una moto, que un avión, lo que ustedes quieran, el tren, pues está diciendo que la fuerza, pues depende de un objeto interno, que es el motor, hasta ahorita pero eso es realmente lo que hace que cambie de velocidad, ¿sale? Entonces dice, no obstante, basta con pensar en lo que ocurre al accionar esto cuando el medio de transporte está suspendido sobre soportes, ¿sale? Es decir, si el automóvil no está pegado al piso, aquí lo ponen arriba de soportes, y tú empiezas a acelerar o darle velocidad al carro, pues vemos que el objeto no se mueve, ¿sale? Que el automóvil no se mueve. Es lo que nos estoy diciendo. Entonces estoy diciendo que al momento de hacer esto nos podemos percatarnos que
de que resulta indispensable una acción externa. Es decir, esta acción externa es la acción o, en este caso, la conjunción con el pavimento. Ahora dice, sin la acción del pavimento sobre las ruedas, el vehículo no puede salir del reposo ni cambiar la dirección del movimiento, ¿sale? Entonces, esta fuerza externa, al momento de que el motor hace, ¿cómo se llama? Su actividad y acelera, ¿sale? Las llantas por sí solas, pues no existe ningún cambio de posición, pero si las llantas hacen contacto con un segundo cuerpo, que en este caso es el pavimento, pues ya podemos tener la acción del movimiento. Entonces, la fuerza externa a la que se le está aplicando una fuerza, que es la tercera ley de Newton, ¿no? Pero ahorita más adelante vamos a ver eso, donde estas llantas, pues al momento de estar en contacto con el pavimento, la misma fuerza que las llantas le imprimen al pavimento es la misma fuerza con que el pavimento le aplica una fuerza de la misma magnitud y de sentido contrario a las llantas. Entonces, una es inversa a la otra y por eso es que existe el movimiento, ¿sale? Ahora dice en el segundo párrafo, a Galileo y a Newton corresponden el mérito de haber planteado y argumentado que los cuerpos varían su estado de reposo o de movimiento solo debido a la acción de otros cuerpos que no pueden hacerlos por sí mismos, ¿sale? Entonces, fuerza se tiene que entender que por lo menos tiene que haber dos cuerpos involucrados, ¿no? De dos o más cuerpos, pues ya tenemos una acción de fuerza, ¿sale? Entonces, jóvenes, tenemos aquí, dice el recuadro, enciende el motor y acelera, ¿no? Lo dice el mecánico y ya dice el dueño del auto. Yo pensaba que lo decisivo era el motor, pero ya veo que sin la acción externa producida por el pavimento, este no surte efecto, ¿sale? Entonces, eso es lo que nos lleva a la primera ley de Newton. O perdón, estamos analizando la primera ley de Newton que no existe movimiento sin una fuerza externa. El motor no es la fuerza externa, sino en este caso el pavimento haciendo acción con la aceleración de las llantas. Bueno, entonces dice, con esto en mente, dice, Newton formuló la conclusión anterior que llamó primera ley del movimiento y actualmente se conoce como primera ley de Newton, como sigue, ¿no? Entonces, dentro de todo su glosario de palabras, dentro de todas las definiciones, como el crucigrama, pues aquí tenemos la primera definición, o una de las definiciones que le va a servir para contestar todas sus actividades, que en teoría a estas alturas ya lo tuvieron que haber hecho y que nada más quedarían algo pendiente, algo muy pequeño. Dice, todo cuerpo, primera ley de Newton dice, todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de movimiento uniforme en una línea recta, a menos que sea obligado a cambiar ese estado por fuerzas aplicadas sobre él, ¿sale? Entonces, lo vuelvo a repetir, primera ley de Newton, el cuerpo está en reposo, en pocas palabras, si no existe algo que le esté generando un cambio de movimiento, o algo externo. O bien puede estar en movimiento constante, sabes que vas de la carretera ¿cómo se llama? De Costa Rica a Culiacán y vas a una velocidad constante, supongamos que el pedal se trabó y que nada más puedas ir a 70 kilómetros por hora, es una velocidad promedio, digamos pequeña, pero promedio, 70 kilómetros por hora, pequeña respecto a la carretera esa, ¿no? Imagínate que vas a 70 kilómetros por hora, ya llevas 10 minutos así y no disminuyes la velocidad porque pues irías más lento, ¿sale? Y quieres llegar rápido, pero no puedes acelerar más, entonces vas a 70 kilómetros por hora. La única forma en ese caso, vamos a suponer que puedes cambiar la velocidad del automóvil, es que por decirlo, algo chocó, ¿sale? Algo chocó y pues si es por detrás, por decirlo, pues le acelera un poquito hacia adelante la velocidad, o bien pues el mismo viento hace que tengan una resistencia a la velocidad, o bien que lo esté impulsando, ¿no? Depende de la trayectoria del movimiento. Entonces, todo está en contacto con todo, pero entonces, si hay algo externo, la fuerza externa hace que existe ese cambio de movimiento. Entonces, la primera ley de Newton me está diciendo lo contrario, no habrá movimiento
¿sale? Si no existe una fuerza externa. No habrá cambio de velocidad si no existe una fuerza externa. Son las dos consideraciones, ¿sale? Y entonces en el tercer párrafo dice, esta ley tiene excepcional importancia para el estudio del movimiento. Establece que solo una fuerza, es decir, la acción de otro cuerpo, puede variar la velocidad de un cuerpo. No hay otra cosa que pueda hacerlo, ¿sale? Dice en el cuarto párrafo de esta diapositiva, esto significa que siempre que la velocidad de un cuerpo varíe, podemos afirmar que sobre él está actuando una fuerza o varias. Además, por la magnitud y dirección de la aceleración, podemos juzgar la magnitud y dirección de la fuerza. Es decir, vamos a tener ¿cómo se llama? Una relación muy directa, o existe una relación muy directa entre la aceleración y la fuerza de los objetos, o a donde se mueven los objetos, ¿no? Vamos a ver en la segunda ley de Newton que fuerza es igual a masa por aceleración. Podemos verlo de esa manera, la segunda ley de Newton, una fórmula, o bien aceleración igual a fuerza entre masa. Y estas dos fórmulas, o una sola fórmula nada más que despeje una de la otra, nos va a decir que una es proporcional a otra, ¿sale? La fuerza va a ser proporcional a la aceleración y viceversa. Ok, entonces primera ley de Newton, yo me estaba yendo a la tercera. Primera ley de Newton, el cuerpo permanecerá en reposo si no hay una fuerza externa, o bien el cuerpo permanecerá en movimientos constantes si no existe una fuerza externa, ¿sale? Si existe la fuerza externa, pues va a variar ese reposo o ese movimiento constante. Bueno, vamos a ver aquí el resultante de las fuerzas. Vamos a platicar sobre este subtema también, 2.2, 2.4. Voy a mover un poquito aquí. Ya estamos en la página 105. Y dice que el resultante de fuerzas, hemos aprendido que fuerza es una acción sobre un cuerpo a fin de sacarlo del reposo o variar su movimiento, ¿no? Esto es una fuerza, es decir, acelerarlo. Pero sabemos muy bien que con frecuencia se ejerce determinada fuerza sobre un cuerpo y no obstante permanece en reposo o en movimiento con valor de velocidad prácticamente constante, ¿no? Entonces, es cierto, si tú empujas una pared, pues no podemos ver ahí, ¿cómo se llama? Un movimiento, ¿no? Vamos a tratar de explicar esa parte. Dice, ejemplos de lo anterior son cuando empujamos un mueble intentando moverlo sobre el piso y no lo logramos, cuando caminamos jalando una caja, etcétera, ¿no? Que la caja esté mucho más pesada que la fuerza que le podamos aplicar y todos esos detalles, ¿no? Dice, si el mueble no sale del reposo y la caja no aumenta su velocidad, es porque además de la fuerza aplicada por nosotros, existen otras fuerzas que se oponen al movimiento, y en este caso, por decirlo, es el rozamiento, ¿no? La fuerza de rozamiento hace que tenga mayor fuerza que la que nosotros le aplicamos. Aquí, en esta figura, bueno, lo voy a terminar de leer y ya explicamos un poquito lo que leemos con la figura aquí, con la imagen. Dice, en casos como este decimos que las fuerzas están compensadas o equilibradas y que la resultante de ellas es cero. Si la resultante de la fuerza no fuese cero, el cuerpo modificaría su estado de reposo o movimiento, ¿sale? Entonces, jóvenes, un mueble muy pesado, tú lo tratas de mover, a lo mejor esta persona sí lo puede mover, pero pues eh, supongamos que un niño muy pequeño, 2, 3 años, lo quiera mover, ¿sale? Y no lo puede mover porque la fuerza que él está aplicando, pues no es lo suficientemente grande para vencer lo que es la fuerza de fricción que se está generando con el peso del mueble, ¿sale? Es tan grande la fuerza de fricción que la fuerza de esta persona o del niño, pues no lo puede mover, pero supongamos, imagínense en un caso, esa es aquí si se dan cuenta, le estoy mencionando mucho la fuerza de fricción. Si esto estuviera sobre llantitas, ¿sale? Entonces ocuparías menos fuerza para mover esto. ¿Por qué? Porque las llantas, pues por su misma geometría y a lo mejor porque causa menos fuerza de fricción, pues fuera más fácil de mover. Ahora imagínense si el mueble así estuviera sobre el hielo, ¿sale? Pues ocuparías menos fuerza de fricción, también, perdón, menos fuerza para moverlo.
Eso significa que también depende del tipo de material, ¿sale? De los pisos, de la rugosidad, de varios conceptos para poder mover el objeto. Pero aquí de entender de que pues necesitamos generar mayor fuerza para poder mover el objeto. Entonces, mientras que no pase eso, podemos decir que esto se equilibra la fuerza que está aplicando hacia al mueble es la misma que se está generando para no moverse, ¿sale? Llega cierto momento en que pues vences esa fuerza y pues el cuerpo se mueve. Ok, entonces aquí, ojo en esta diapositiva, digamos que de aquí de la mitad de la imagen para acá es una parte y acá continúa con esta, de la imagen para acá es otra parte, ¿sale? Que es continuación del material, pero pues lo puse muy pegado pues para que no crean que la parte de arriba es continuo. Ok, dice, cuando sobre un cuerpo se ejerce varias fuerzas, las características de su movimiento dependerá del resultante de las fuerzas o bien de la fuerza neta. Jóvenes, la fuerza no deja de ser un vector, ¿sale? Entonces, igual que la aceleración, como les digo, están ligadas una con la otra. Entonces, en la unidad 1 vimos vectores, y si tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 vectores, o 7 fuerzas, por decirlo, aplicándose a un mismo objeto, y conocemos todas sus direcciones y magnitudes, pues vamos a hacer lo que es la suma de vectores o la suma de fuerzas y la fuerza que se considera que se aplicó al objeto es la fuerza resultante de la suma de todas esas fuerzas, ¿sale? Entonces, por eso es bien importante saber, por decirlo, las fuerzas resultantes. Imaginemos un caso, ¿sale? Antes de ver este otro que está aquí, pero imaginemos que se le aplica a un cuerpo, por decirlo, a esta misma bola, esta persona le está aplicando una fuerza hacia la derecha, imagínense que otra persona estuviera por el otro lado, ¿sale? Y le aplica la fuerza de la misma fuerza, pero en sentido contrario. Se neutraliza el objeto, ¿sale? No existiera movimiento porque dos vectores o dos fuerzas en sentido contrario, pues tenemos esa cancelación de fuerzas. Una con la otra, pues se cancela. Y entonces, pero si existiera un tercer vector, ¿sale? O una tercera fuerza externa, pues estos dos se da cuenta que se cancelan y se ignoraría y nada más se tomara como, ¿cómo se llama? Como fuerza resultante del tercer vector. Entonces, podríamos decir, bueno, sí existen tres fuerzas aplicadas a un objeto, pero la resultante pues es la de la tercera porque pues las primeras dos se cancelaron. Bueno, en fin, continuamos. Dice, en el segundo párrafo, mano izquierda, hemos afirmado que toda acción externa sobre un cuerpo provoca algún cambio en él, ¿sale? En este caso, la fuerza provoca una velocidad o una aceleración. Dice, pero existen numerosas situaciones, algunas de las cuales hemos estado analizando, en que se aplican fuerza a los cuerpos y ellos permanecen en reposo. Entonces, ¿de qué cambios pueden hablarse en estos casos? Entonces, si no cambia de posición, ¿sale? ¿Qué cambios está teniendo el objeto? Y entonces ahora sí ya vamos a hablar sobre esta imagen, ¿no? Dice, un análisis detallado revela que en tales casos los cuerpos se deforman, ¿vale? Aunque muchas veces ello no sea perceptible. La deformación del objeto no lo vemos nosotros a simple vista. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros pateamos un balón de fútbol, ¿sale? Y ese balón, pues nosotros vemos que se va, pateamos fuerte, se lo aventamos a alguien, y nosotros vemos que pues, vemos la figura o el balón esférico. Y imagínate que te graban, no sé si han visto esos tipos de videos, donde tú pateas el balón y lo ponen en cámara lenta, y al momento de patear existe una deformación de la pelota que después regresa a ser la circunferencia. Pues son cosas que a simple vista nosotros no podemos ver, ¿sale? Pero que existe una deformación en ese caso. Entonces dice, la figura 2.19 ilustra esta conclusión mediante un ejemplo simple. En el primer caso, en la figura A, se golpea esta pelota con el martillo a una velocidad, ¿sale? Se golpea con una fuerza y pues resulta que no existe nada, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cambia de movimiento o cambia su posición y existe una velocidad y una aceleración y por eso es que se mueve gracias a esta fuerza. En el caso de la pelota del inciso B,
¿sale? Se le aplica la misma fuerza, misma dirección a esta pelota azul, pero le pones, disculpe, no voy a empezar de nuevo el video porque ya tenemos algo grabado. En esta pelota azul aplicas la misma fuerza a la misma pelota azul, pero en este caso está pegado a una barra, ¿no? Entonces, no se está moviendo, no existe una velocidad, pero existe una deformación de la pelota. A lo mejor estructuralmente se podría ver igual, pero del interior puede que si fuera un objeto muy sólido, existiese alguna ruptura o algún, ¿cómo se llama?, quebrantamiento, ¿no? Entonces, existe algo molecular que se movió. Entonces, dice, aquí dice lo que está diciendo, sin embargo, sus partes sí lo hacen, ocasionando considerablemente una deformación en el segundo caso. Dice, ya que la mayoría de las veces la deformación no es tan evidente como en el ejemplo descrito, pero eso no quiere decir que no tenga lugar. Es decir, si tú aplicas fuerza a la pared, no significa, aunque tú no veas o visualmente que hay una deformación, pero aquí, existe alguna alteración en la pared porque le aplicaste alguna fuerza, ¿no? Ya vamos a leer lo que dice abajo de la diapositiva, de la figura, dice, de este modo, las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo pueden sacarlo del reposo, variar el valor de su velocidad, la dirección de su movimiento, pero también deformarlo. Es decir, cuando se le aplica una fuerza a un objeto, puede pasar o una de estas cosas o las cosas combinadas, ¿no? ¿Qué es lo que puede estar pasando cuando le aplicas una fuerza a un objeto? Pues puedes cambiarlo del reposo. Si está en reposo, pues lo vas a cambiar y va a estar en movimiento. Puedes variar su velocidad, es decir, si va a velocidad constante, le aplicas una fuerza, cambia su velocidad. La dirección de su movimiento, va a un objeto en esta dirección y resulta que tú le aplicas una fuerza o algo le aplica una fuerza en sentido contrario. Si esa fuerza es lo suficientemente grande, pues va a hacer que cambie la dirección del movimiento, pero también todo esto puede estar unido con que puedes deformar el objeto que le estás aplicando la fuerza o al que se le está aplicando la fuerza. ¿Sale? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, jóvenes, sobre esto que estamos hablando, algo sencillo. Vamos a tener 4 casos, inciso A, inciso B, inciso C e inciso D, ¿no? Hay que ir identificando. Dice, lo que es lo que nos piden en este ejemplo, en este ejercicio, dice, expresa si existe o no una fuerza resultante sobre el cuerpo. En caso de existir, indica su dirección y su sentido, representándolo en el dibujo, ¿sale? Entonces, en el inciso A, dice, un cuerpo se mueve en línea recta y con rapidez constante, ¿sale? Entonces, en el inciso A yo tengo este cuerpo, un círculo, donde se está moviendo y en el primer momento se mueve a 5 metros por segundo y en el segundo momento se mueve a 5 metros por segundo. Voy a ir explicando uno por uno y ya les voy a dar la respuesta. De una vez me voy a las siguientes diapositivas y en cada parte pues yo ya voy explicando los casos, ¿no? En el inciso A, pues ya les dije, de 5 metros por segundo a 5 metros por segundo, no existe ni variación en su, ¿cómo se llama? En su dirección. Ambos van a 5 metros por segundo, ojo, a la misma dirección, van a la misma velocidad, y como no existe cambio de velocidad ni dirección, pues aquí podemos concluir de que no existe una fuerza que se le haya aplicado, ¿sale? Entonces, este así se deja, no hay nada que moverle, simplemente concluir que no hay fuerza. Dice, el inciso A, ya la respuesta, el vector velocidad no cambia ni de magnitud ni dirección, por lo que no hay una fuerza resultante sobre el cuerpo, ¿sale? Ahora bien, en el inciso B, la imagen, tenemos una imagen, una pelota que va a 8 metros por segundo, y en un segundo momento ya la pelota o el objeto o la llanta, como lo quieras ver, va a 3 metros por segundo, ¿sale? Pasa de 8 a 3 metros por segundo. Vamos a leer la respuesta del inciso B. Dice, de hecho esta respuesta te lo da el libro, hay que interpretarla. Yo simplemente generé esta flecha, ¿no? Dice, el vector velocidad cambia de magnitud
cambia en magnitud la velocidad, es decir, aunque no de dirección, es decir, la fuerza que se le aplicó hace que baje la velocidad, mas no cambie de dirección, ¿sale? El cambio de la velocidad es un vector que apunta en sentido opuesto a la velocidad, en consecuencia existe una fuerza neta sobre el cuerpo contrario al movimiento, es decir, este objeto va a 8 metros por segundo, se le aplicó una fuerza, no les puedo decir en este momento qué tan grande es la fuerza, porque no es el caso de este problema, pero sí les puedo decir que se le aplicó una fuerza en este sentido, de cierta magnitud, de tal modo que cambia la velocidad de 8 metros a 3 metros por segundo, ¿verdad? De 8 metros por segundo a 3 metros por segundo. Ok. Son 4 incisos. Aquí está el inciso B, inciso A, inciso B. En el inciso A no pasó nada. No cambia la velocidad, no cambia la dirección. Por lo tanto, las fuerzas resultantes, aquí no pasa nada. Aquí en el inciso B, pues se le aplica una fuerza en sentido contrario al movimiento y por eso es que disminuye la velocidad. En el inciso C, ¿sale? Tenemos, aquí yo si quieren me voy a regresar tantito para ver el inciso C. Es esta figura, dice la descripción, perdón, un cuerpo se mueve en una circunferencia con rapidez constante. Es decir, en todo momento tiene una rapidez constante, ¿sale? Y se está moviendo en este giro, en esta circunferencia. Vamos a ver la respuesta. Aquí hay que preguntarnos si existe una fuerza que lo esté moviendo y si existe, cómo es, en qué dirección lleva, ¿no? Vamos a leerlo y lo vamos a interpretar por el dibujo. Dice, el vector velocidad no cambia de magnitud, es decir, en cualquier momento la velocidad es el mismo, ¿sale? 10 metros por segundo. Estas flechitas rositas nos dicen la dirección y la velocidad que llevan en cada punto de la circunferencia. Dice, el cambio de la velocidad es un vector que apunta hacia el centro de la circunferencia. El cambio de la velocidad, por consiguiente, hay una fuerza neta sobre el cuerpo que también apunta hacia el centro de la circunferencia. En cada punto, jóvenes, aquí pues manejamos dos puntos de la trayectoria de este objeto. Y en cada punto quiero darles a notar que en estos casos la fuerza que se está aplicando es una fuerza que se mueve hacia adentro o radial a la circunferencia. Se le conoce como fuerza centrípeta, ¿sale? Que hace que el objeto se mueva, sí, en esa dirección, con la misma velocidad, pero hacia el centro de la circunferencia es esa fuerza para que no salgan botados. Si no existiera esta fuerza hacia adentro, ¿sale? Y tú soltaras, imagínate que atas una plomada a una cuerda y la das vuelta, en el momento que lo sueltes, por decirlo, lleva una velocidad y está dando vueltas y en este punto sale tangencial en esta dirección a la circunferencia. Si lo soltaras en este otro punto, pues vemos que la plomada sale tangencial a la circunferencia, es decir, con esta dirección a la circunferencia. ¿Por qué mientras que lo estés sujetando no sale volando? Porque existe una fuerza que lo está jalando hacia el centro de la circunferencia de cierto modo que hace que esté girando alrededor de un solo punto. Entonces sí existe una fuerza, ¿sale? Pero esa fuerza es la fuerza centrípeta que me jala a los objetos hacia el centro y hace que gire alrededor de ese punto que nosotros le llamamos centro de circunferencia y por lo tanto pues ese es el caso de este problema. Entonces, en este caso, ver que no cambia la velocidad, pero sí cambia de dirección, ¿sale? En el inciso D, tengo esta figura y lleva este movimiento, ¿sale? Y de repente pasa de 2 metros por segundo a 8 metros por segundo. La flecha rosita nos dice la dirección inicial, ¿sale? Y después de la de 8 metros por segundo nos dice hacia dónde se dirige en una dirección final. Entonces, dos cosas en este caso. ¿Se le aplica una fuerza? Sí, ¿sale? Estamos cambiando de 2 metros a segundo a 8 metros por segundo, estamos cambiando su velocidad. Ahí existe un cambio de velocidad. Aparte, existe un cambio de dirección. En el primer caso va hacia arriba y en el segundo caso va hacia enfrente, ¿sale? Entonces, vamos a leerlo y vamos a ver qué es lo que nos dice el libro y ya lo interpretamos aquí con estos dibujos que les puse de más. Dice, el vector velocidad cambia de magnitud y dirección, es lo que ya hablamos.
El cambio de la velocidad es un vector que apunta hacia la parte interna, es decir, cóncava. Aquí puse una flecha, ¿sale? De la trayectoria, por lo tanto existe una fuerza resultante sobre el cuerpo que también apunta hacia la parte interna de la trayectoria. ¿Cómo sería esa fuerza? Bueno, a esta de aquí, estas dos flechas, yo ya sé que así inició y así terminó. Entonces estas dos flechas las pongo juntas. Esta línea roja representa la línea de 8 metros por segundo, y entonces la fuerza que se le aplicó pues es esta línea verde, que acá lo quise representar como una flecha, ¿no? En esta dirección, para poder que de esta velocidad con este sentido quede en la otra velocidad con este otro sentido, ¿sale? Y estos son es el ejemplo que tenemos sobre este tipo de problemas. Jóvenes, vamos a hablar sobre el concepto de inercia y su relación con la masa, ¿sale? Entonces, un objeto a mayor masa, mayor inercia. ¿Qué significa? Que a mayor masa tiene mayor resistencia al movimiento. Tú tienes un objeto muy pesado y pues ocupas mayor fuerza para moverlo. Entonces la inercia es esa resistencia al movimiento. Se podría moverlo de esa manera. Bueno, entonces dice, si bien como afirma la primera ley de Newton, un cuerpo no puede salir de reposo o modificar su movimiento por sí mismo. Ya lo vimos esa parte, ocupamos un objeto externo. Estamos convencidos de que algunas características suyas sí influyen en el movimiento. Así, para poner en movimiento una plataforma, ¿sale? En este caso, pues son estas figuras. Las plataformas en este caso son tractores, ¿sale? Dice, así para poner en movimiento una plataforma que transporta una carga, aquí uno de ellos transporta acero y el otro madera, ¿sale? Cambiar la dirección de su movimiento o detenerla, es decir, para acelerarla, se requiere ejercer una fuerza que es tanto mayor cuanto mayor sea la carga. Por otra parte, tenemos idea de que no solo el tamaño o el volumen de la carga como tales lo determina la magnitud de la fuerza que debemos ejercer, sino su masa. Bueno, lo que nos están diciendo, para poder nosotros mover un objeto, no es, ¿cómo se dice? No es definitivo el tamaño o el volumen, ¿sale? Del objeto, sino el hecho de su masa. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por decirlo, estos dos objetos, si yo tengo la misma masa, ¿sale? La misma masa, pero distintos materiales, ya sabemos que son la misma masa, los dos pesan, por decirlo, que los dos lleven 10 kilogramos, o algo, vamos a algo pequeño, 10 kilogramos de algodón, uno de ellos, y el otro 10 kilogramos de clavos, ¿sale? Imagínense que es algo pequeño. Entonces, para mover 10 kilogramos de algodón, pues el algodón a lo mejor cubriría todo el, ¿cómo se llama? Todo el tren, o todo el, perdón, todo el tractor, pero en el otro caso, pues simplemente fuera un puntito por aquí de clavos, ¿no? Algo así, una bolsa de clavos de 10 kilogramos o de metal. Entonces, en un caso, pues es mucho volumen, pero resulta que para ambos casos ocupan la misma fuerza para moverlo, ¿sale? En el caso de este ejemplo, el que va a 20 kilómetros por hora lleva madera, y en el otro caso va a 5 kilómetros por hora. Y dice el que trae este tractor rojo, dice, bueno, ¿cómo es posible que haya alcanzado su velocidad si lleva una carga mayor y su tractor ejerce la misma fuerza que el mío? Lo que está diciendo es, ambos tractores se les puede aplicar la misma fuerza, es el mismo motor. Imagínense que los dos tractores son nuevecitos y que los dos tienen la misma fuerza de impulso, ¿sale? Pero resulta que, y él se pone a la idea, oye, pero es que yo llevo incluso menor material, yo llevo acero y él lleva madera, pero él lleva mucho más. Entonces la cantidad de acero que lleva él es suficiente para decir, bueno, es que la cantidad de acero pesa muchísimo más que la cantidad de madera que yo llevo. Aunque es mayor volumen, pues la cantidad de madera pesa menos que lo que tú llevas. Y le responde, yo llevo vigas de madera y tú de acero. Entonces, a mayor masa, pues ocupan más fuerza para, ¿cómo se llama? Para mover el objeto. Y eso es lo de la inercia, la resistencia al movimiento. Entonces, el acero ocupa mayor fuerza para moverlo, ¿sale?
que la madera. ¿Por qué? Porque es más pesado, ¿sale? Tiene mayor masa e inclusive en menos espacio. Ok. Nos vamos a la siguiente diapositiva. Dice, por experiencia propia, sabes que cuando se trata de una misma sustancia o material, la masa se puede tomar como medida de cantidad. Bueno, aquí vamos a leerlo rápidamente este tipo de lo que nos está diciendo. Por decirlo, aquí nos está poniendo el ejemplo de 2 kilos, el azúcar. Tengo un paquete de azúcar de 1 kilo y otro paquete de azúcar de otros 2 kilos. Por ser el mismo material, sabemos que es el doble o el uno del otro, tanto en volumen como en masa, como en estructura, si ustedes quieren. Pero si hablamos de dos materiales diferentes, ¿sale? No podemos nosotros directamente dar una relación. Tenemos que saber su estructura, su densidad del cuerpo, la cantidad de masa para poder uno hacer una relación uno con el otro, ¿sale? Entonces, dice aquí ya en el párrafo 2, la masa está vinculada a la mayor o menor facilidad con que los cuerpos salen del reposo o modifica su movimiento cuando se les aplica una fuerza. A esto es la inercia, ¿no? Es la inercia, la fuerza que se de, o la resistencia que tiene para salir del reposo o qué tan fácil es salir del reposo, se le llama inercia. Entonces, si un objeto tiene, ¿cómo se llama? Sale más fácil de reposo que otro objeto, entonces significa que el primer objeto tiene menor inercia que la segunda. Entonces, el párrafo 3, en física, inercia es la propiedad de los cuerpos, la cual consiste en que al ejercer una fuerza sobre ellos, no pueden salir del reposo o modificar su movimiento instantáneamente, requieren cierto tiempo para ello. Mientras mayor sea la masa de un cuerpo, mayor será su inercia, ¿sale? Y entonces con esto vemos lo que fue la primera ley de Newton y el concepto de inercia, ¿sale? Espero que haya estado aclarado con los ejemplos y con la teoría y la explicación este tema. Jóvenes, nos vemos en el siguiente video. Espero que la explicación haya sido de su agrado y pues que haya quedado un aprendizaje significativo. Nos vemos en el siguiente video.